Pues ahí están las metodologías, etcétera, y nos quedamos ahí. Ok. Entonces, como les comentaba, pues el uso que lo damos principalmente aquí en Ecuador a las presas, pues es para generación hidroeléctrica, principalmente para grandes centrales hidroeléctricas. Entonces, ¿cómo viene esta clasificación? Pues viene por la potencia instalada particularmente. Entonces, generalmente cuando tenemos más de 100 megavatios, pues se convierte en una gran central, aunque a partir de 10 megavatios ya se considera como una central hidroeléctrica grande. Y pues tenemos ejemplos como por ejemplo Coca-Cola Sinclair, Pauten, Agoyan, que genera menos de 100, bueno, más de 100 megavatios, Doble Peripa, Baba. También tenemos pequeñas centrales hidroeléctricas que estas son o que se están impulsando últimamente porque son muy rentables. Las pequeñas centrales hidroeléctricas frente a las grandes son mucho más rentables y tienen un menor impacto socioambiental. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de obras? Tienen obviamente un gran volumen de hormigón. Y eso conlleva a una afectación ambiental bastante grande. Además que cambia el transporte de sedimentos, tanto aguas arriba como aguas abajo, y pues implica también cambios sociales en cuanto a la dinámica de las personas pues, que están afectadas por la presa. Y bueno, pues aquí interviene también la parte económica, la parte social, la parte ambiental. Esto en grandes centrales hidroeléctricas. En pequeñas centrales hidroeléctricas, el esquema es distinto, porque en ese esquema ustedes van a tener una configuración de un ASUT, como ustedes tienen acá. Entonces, una pequeña central hidroeléctrica con un ASUT es más que suficiente para captar 3, 5, 8 metros cúbicos por segundo. Entonces, el azud tendrá 3, 4, 5, 6 metros exagerando de altura. Entonces, la afectación ambiental es muy baja. Lo mismo, la inversión económica también es baja o relativamente baja frente a las grandes centrales hidroeléctricas. Y la afectación ambiental también. No tenemos grandes afectaciones ambientales como una presa de 40, 50, 100 metros de altura como tal. Entonces, ¿cómo se mueve la generación hidroeléctrica en el Ecuador? Pues en el 2025, pues se ha generado pues una potencia máxima de 4.200 megavatios. Esto quiere decir que entre el 85 y 88% de la energía es energía hidráulica, o sea, la debemos a presas o centrales hidroeléctricas necesariamente. La térmica, pues un 10, 12%, y el resto menor al 2% que viene a ser un poco la eólica principalmente. Entonces, todos los años se ha ido manteniendo en ese auge, 2020, 85%, 2021, 86%. Estos son datos del SENACE, básicamente. 2024, pues aumentó un poco del 90%, pero se ha ido manteniendo el 80%. ¿Cuál fue la problemática? Pues la problemática que les comentaba ayer era cuando se cerró el ex-Dinecel, que fue más o menos por el 95 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues todos los proyectos energéticos que estaban previstos en ese momento, año 95, como les había dicho, pues estos proyectos, todos los que se han construido ya venían diseñados desde tiempo muy atrás, década de los 70, 80, y estaban diseñados esos proyectos. Toachi Pilatón, Manduriacu, el mismo Coca-Cola Sinclair, todos los proyectos que tenemos son proyectos que han venido del ex Dinecel. Entonces, ¿qué pasó? En el 95 se cerró el INESEL y pues a partir de ahí ya no se construyó más centrales hidroeléctricas. ¿Y qué pasó? El gobierno impulsó todo lo que es generación térmica. Y pues a partir de ahí, unos 10 años después, pues seguía con esa dinámica. Luego pues a más o menos 2007 por ahí se impulsó nuevamente o se retomó la construcción de las centrales hidroeléctricas pendientes que estaban desde los años 80. Entonces ahí entró pues todas estas de Citanizawa, entró la parte ¿cómo es? Toachipilatón, Manduriacu, Coca-Cola Sinclair, Minas San Francisco, ese tipo de centrales hidroeléctricas. Entonces, pues, y se dio o se terminó los diseños definitivos de las centrales más grandes, que son la de Cardenillo y las que están previstas de los proyectos Morona y el proyecto Santiago, que sería el proyecto más grande, porque Santiago está previsto que produzca unos 3.000 megavatios, que sería 2 veces la generación de Coca-Cola Sinclair, pero con un envase que funcione las 24 horas. Entonces, nosotros ocupamos las presas principalmente para generación hidroeléctrica, generación netamente hidroeléctrica. Y pues en este gráfico de acá que tenemos la producción mensual, se llegó al tope de generación en mayo del 2024 con 2.800 gigavatios hora.
Obviamente en noviembre, ¿qué pasó? Vino la sequía hidrológica ¿en dónde? En el Azuay. Y ahí vino los cortes de energía, etcétera, etcétera. Y solamente se hizo una producción de 1857 gigavatios hora. ¿Por qué? Porque obviamente no había agua. Todos los embalses estaban en su cota crítica como tal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos dos épocas bien marcadas, que son la época lluviosa, generalmente entre los meses de marzo y abril, y la época seca, o también conocida como el estiaje, entre septiembre y octubre, que son los meses pues más conflictivos, por así decirlo, en cuanto a niveles de embalse de agua. Y en cambio, en época lluviosa, trabajamos con los cuencos disipadores de energía, los vertederos de excesos. ¿Por qué? Porque hay más agua de la que el embalse puede contener. Entonces, pues, esa dinámica es necesaria conocerla porque tenemos esa variabilidad. Nuestro embalse debe garantizar siempre un volumen de agua en el estiaje. Si no, pues si no llueve, si es tan severo eso, pues va a bajar el volumen de agua y obviamente eso va a provocar que no haya generación. Y si eso lo extrapolan a todas las centrales hidroeléctricas, pues tenemos esa problemática. También es importante conocer que en Ecuador tenemos dos zonas hidrológicas, que es la zona del Pacífico y la zona de la Amazonía. El problema es que en la zona de la Amazonía hay mucho recurso hídrico, pero poca población. En cambio, en la zona del Pacífico hay poco recurso hídrico, pero toda la población del Ecuador prácticamente se concentra ahí. Entonces, es igual, no es lo mismo tener un proyecto en la costa, o sea, en la región del Pacífico, que un proyecto que esté delimitado en la demarcación de la Amazonía. Son completamente distintos. Por eso es que, por ejemplo, mucha de los proyectos, o bueno, cuando se quiso cambiar la matriz productiva, era justamente de tener más proyectos en la parte del Pacífico, porque es a la inversa. Cuando en la Amazonía llueve, en el Pacífico está seco y viceversa. Entonces, todos los proyectos hidroeléctricos grandes están hacia la cuenca del Amazonas, hacia la parte amazónica. Entonces, obviamente, si viene la sequía, va a ser en toda la zona de la Amazonía esa sequía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente equilibrar eso con proyectos que estén a la par con lo que queremos generar prácticamente. Entonces, hay que tener un equilibrio entre proyectos de la Amazonía y proyectos en el Pacífico. Y otra parte muy importante que tiene que ver con un proyecto, sobre todo con una presa y del embalse, obviamente, es que en una central hidroeléctrica hay distintas horas de consumo de energía. No es que consumimos energía las 24 horas del día de una forma constante. Entonces, en el consumo energético de una central hidroeléctrica hay lo que se conoce como horas pico, que son justamente estas horas en las que estamos en este momento, que generalmente está entre las 6, 7, 8 de la noche. Y luego empieza a decrecer. Entonces, el pico de producción y de consumo de energía son estas horas, entre las 6 y 8, 9, 10 de la noche, aproximadamente unas 4 horas. Y luego decrece y empieza a crecer cuando ya nos despertamos, 6 7 de la mañana. Y luego se mantiene relativamente estable y en la tarde empieza a incrementarse porque obviamente se incrementa el consumo de energía. Entonces, una central hidroeléctrica debe abastecer este consumo, que es un consumo variado de energía. Entonces, aquí lo que se genera es una energía base o una energía pico. Entonces, la energía base es siempre una constante. Esta es la energía base. Luego tenemos una energía secundaria, que es esta franja de acá, y la energía pico, que es únicamente en las horas de máximo consumo. Entonces, por eso es que hay centrales hidroeléctricas que me sirven para todo el espectro de consumo, o sea, las 24 horas, y hay centrales hidroeléctricas que me sirven únicamente para este pico máximo de consumo. Y en función de eso, nosotros debemos diseñar nuestras obras hidráulicas. En función de eso, nosotros debemos diseñar estas obras hidráulicas como tal. Entonces, no es lo mismo diseñar una central hidroeléctrica que va a funcionar únicamente en hora pico, o sea, 4 horas, que diseñar una central hidroeléctrica para todas las 24 horas. Es completamente distinto. Si yo quiero una central hidroeléctrica que funcione las 24 horas del día, necesito obligatoriamente un embalse grande para que me garantice ese volumen de agua. Pero si yo quiero una central hidroeléctrica para que solo me trabaje en las horas críticas, que son las horas pico, entonces yo no necesito un embalse tan grande. Basta con un embalse compensador, un embalse mucho más pequeño. Y esa es justamente la razón de ser de, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair.
Pero todo depende de las características del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto depende mucho de topografía, hidrología y mecánica de suelos. Son los tres aspectos más importantes que nosotros debemos considerar al inicio de todo diseño. La topografía, ¿cómo es? ¿Es una topografía encañonada o es un valle amplio con pendientes muy suaves? ¿Cómo es la hidrología? ¿Llueve mucho? ¿No llueve mucho? ¿Hay mucho sedimento? ¿No hay sedimento? Y la mecánica de suelos, ¿dónde va a estar implantada la presa? ¿En una roca muy buena o en una roca fracturada? O peor, si está en un suelo arcilloso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre debemos partir de esos tres estudios. Por eso es que, como ustedes habrán visto en el pregrado, hay distintas fases de estudios. Hay la fase de prefactibilidad, la fase de factibilidad, la fase de diseño definitivo y de ahí viene la licitación y la construcción. Incluso en centrales hidroeléctricas, como es un tema más crítico porque hay mucha más inversión, aparte de la prefactibilidad, hay una fase previa que se conoce como fase de inventario. Entonces es mucho más general los estudios que se tienen. Entonces todo depende de la fase en la que van a estar. Siempre se empieza con inventario, luego se pasa a prefactibilidad, de ahí pasa a la factibilidad y luego tenemos el diseño definitivo. Obviamente todo esto sustentado en la parte económica. Si es que no es rentable, no se debe construir o si el tiempo de amortización de la obra es muy alto, pues no es recomendable. Para eso obviamente trabajamos con los indicadores económicos, que principalmente es el TIR y el BAN, para evaluar si es que conviene o no conviene. Si no tenemos el caso del Toachi-Pilatón, que obviamente pues inicialmente estaba previsto para una construcción de 5 años, pero tardó más de 10, 11, 12 años. Entonces, pues ya ahí el proyecto ya no es rentable de ninguna forma. Entonces, pues, pero eso se debe garantizar con correctos estudios básicos y dependiendo la fase en la que esté el estudio o el proyecto, depende si los estudios son más detallados o más generalizados. Dicho esto, pues ya vamos a entrar al diseño de presas, ¿ya? A la parte de el diseño de presas. Entonces, como aquí en Ecuador principalmente construimos presas a gravedad, pues vamos a ver justamente las presas a gravedad, las condiciones o las características que debe tener una presa a gravedad, ¿ya? Entonces, las presas, pues, son diques o son paredes, ¿ya? Pueden ser paredes relativamente bajas, o sea, no tan altas. Ahí la estructura funciona como un azul de pared gruesa, nada más. Generalmente, este tipo de proyectos o este tipo de configuraciones se usan para proyectos de agua potable y mini centrales hidroeléctricas. Y por ahí también proyectos de riego, nada más agua potable, porque ahí se captan 3, 4, 5 metros cúbicos por segundo, exagerando. Y proyectos pequeños, pues se captan 20, 30, 50 litros por segundo agua potable. Y centrales hidroeléctricas pequeñas, pues estamos hablando de caudales de 3, 5, 8, 10 metros cúbicos por segundo. Entonces son estructuras relativamente pequeñas, digo relativamente pequeñas, referente o en comparación con las centrales mucho más grandes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un paramento, ¿no es cierto? Tenemos un paramento, el vertedero, el cimacio, el perfil hidrodinámico y el cuenco disipador. ¿Cuál es la característica principal de los azudes o los diques, que se conocen a las presas pequeñas? Es que al tener un embalse pequeño, tenemos que disipar baja cantidad de energía. Embalse pequeño, pequeña cantidad de energía a disipar. No es necesario un cuenco de disipación tan robusto. ¿Por qué? Porque la energía pues no es tan alta. Pero a pesar de eso, al hablar aquí de energía baja, obviamente es referente a las presas grandes. Sin embargo, cuando tenemos aquí y hacemos los cálculos, ustedes han de haber hecho el cálculo aquí en la obra de toma. En la base estamos hablando de velocidades de 10, 12 metros por segundo, que son velocidades bastante altas y erosivas, si no se controlan debidamente. Entonces, embalse pequeño, energía de disipación baja y por ende un cuenco de disipación no tan robusto. ¿Ya? Con un umbral, con un cuenco tipo SAB, un USBR, es más que suficiente. Es un cuenco que no es tan robusto como tal, porque no tiene que disipar gran cantidad de energía. Pero sin embargo, pues es muy importante ese valor de energía que se tiene. ¿Ya? Luego tenemos el otro, aquí por ejemplo tenemos una simulación de un vertedero, ¿no es cierto?, de pared gruesa, un perfil Krieger, con obviamente sus bloques de impacto, su umbral, ¿no es cierto?, su resalto hidráulico, cómo cambian, vean las líneas de color rojo, que son velocidades altas, a unas líneas ya más atenuadas luego del proceso de disipación de energía. Entonces, estos son configuraciones generalmente de proyectos de agua potable
y mini centrales hidroeléctricas. Azudes de 3, 4, 5, 6 metros de altura, no más. ¿Ya? Y luego tenemos lo que nos interesa ahora, que son las presas propiamente dichas. En las presas propiamente dichas, ahí en cambio tenemos un embalse muy grande y por ende una energía que debemos disipar demasiado alta también. ¿Por qué? Porque recuerden que este embalse tiene una altura. Entonces, esta altura de agua que está contenida en la presa no es más que energía potencial. Pero al ser tan alta la altura, pues obviamente esta energía potencial al pasar por el vertedero de excesos ya se acelera la masa de agua y tiene una energía cinética muy alta. Acá estamos hablando ya de velocidades de 20, 30, 40 metros por segundo. Y luego, pues, ya el proceso de disipación de energía debe ser mucho más robusto. El cuenco debe ser mucho más robusto para disipar toda esta cantidad de energía que proviene del embalse. Por eso es que una rotura de presa es un funcionamiento extremadamente crítico. ¿Por qué? Porque toda esta energía acumulada en el embalse, de pronto cuando se rompe la presa, pues se descarga súbitamente hacia aguas de abajo de forma muy violenta. Entonces, eso provoca una aceleración tan grande de la masa de agua que va arrasando todo a su paso, aguas de abajo. Entonces, pues, la importancia que tenemos aquí es mucho más alta. Por ejemplo, si ustedes van a diseñar un ASUT para un proyecto pequeño, ustedes harán la hidrología, ¿no es cierto?, para determinar los caudales, pero para tiempos de retorno de 100, 200, 250 años exageradamente. Y si es una obra de toma grande, como la de la captación del Pilatón, lo harán para 500 años, exagerando. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, si ustedes van a hacer el cálculo del caudal de máxima crecida para un vertedero de excesos de una presa, ya esos tiempos ya son insuficientes. Aquí hacemos la hidrología para tiempos de retorno de 1000, 5000 o 10.000 años, que obviamente son muchísimo más grandes. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de la importancia y la parte del riesgo que se puede tener, el tipo de obra que es de un riesgo bastante alto. Entonces, pues los caudales van a ser mucho mayores. Eso en condiciones de diseño estándar, por así decirlo. Pero al día de hoy ya no basta solamente con diseñar con esas condiciones. Lo que nosotros generalmente solemos hacer como ingenieros, que es, nosotros tenemos la obra, ¿no es cierto? ¿Y qué calculamos? Calculamos el caudal máximo. ¿Asociado a qué? Asociado a un tiempo de retorno. Digamos que 200 años. Calculamos y con eso determinamos y diseñamos el perfil, el cuenco, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos la presa, ya sabemos que es una presa muy importante, entonces calculamos el caudal de máxima crecida, pero asociado a un tiempo de retorno mucho mayor, de 1000, 5000 y 10.000 años. Ya, pero hoy en día ya no basta solamente con esto. Y eso, por ejemplo, en la normativa no lo está. Peor en Ecuador, que no tenemos ni siquiera normativa para diseñar este tipo de obras. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en los últimos años, bueno, décadas, se ha visto que sobre las estructuras que ya están construidas ha pasado más caudal del que estaba diseñada la presa o el vertedero de excesos. Digamos que para esta obra estaba diseñado para 200 metros cúbicos por segundo, pero por alguna circunstancia pasó 250 o 300. ¿Ya? Lo mismo acá. Digamos que teníamos un diseño del vertedero de excesos para un caudal máximo de 10.000 años. Imagínense lo que es 10.000 años de recurrencia, de, qué sé yo, 5.000 metros cúbicos por segundo. Pero por ave circunstancia llegó a pasar 6.000 metros cúbicos por segundo. Entonces está pasando más caudal del caudal de diseño. Y entonces ahí viene lo que se conoce como el caudal asociado al cambio climático, que aquí hay una especie de división. ¿Por qué? Porque algunos hidrólogos dicen sí, efectivamente es cambio climático, y otros hidrólogos dicen no, no es cambio climático, simplemente son eventos hidrológicos extremos. Entonces, pues hasta que haya un consenso como tal, pues está lloviendo más de la cuenta en las últimas décadas. Entonces, en muchos casos, basta diseñar nuestra obra con el caudal máximo y comprobarla con el caudal asociado al cambio climático, que de acuerdo a algunos estudios, más o menos en términos generales, obviamente esto hay que calcularlo y etcétera, etcétera, con todos los conceptos de hidrología que debieron haber visto, pues es aproximadamente el 25% adicional del caudal máximo. O sea, a este caudal máximo le aumentan la cuarta parte y con eso comprueban el diseño de la estructura.
a breves rasgos. Obviamente, pues hay estudios que han llegado a ese término, a ese valor, pero pues obviamente necesitan o es necesario un estudio mucho más detallado. ¿Por qué? Porque ahora llueve más. Sea por cambio climático o sea un evento hidrológico extremo, está lloviendo mucho más que antes. Lo mismo pasa con las sequías, con los eventos hidrológicos. Por eso son eventos hidrológicos extremos. O llueve mucho o demasiado, o simplemente no llueve nada, está completamente seco. Entonces son eventos mucho más marcados, por eso es que ha pasado muchos desastres en los últimos años, inundaciones, roturas de presa, ha pasado la parte de mal funcionamiento de los vertederos de excesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ha llovido mucho más de la cuenta. Si no, pues vean el ejemplo de lo que pasó en Valencia, ¿no es cierto? Lo que fue la Dana en Valencia. Entonces vino un evento tan grande de precipitación que obviamente pasó lo que pasó que han de haber visto. Todo el agua se metió a la ciudad, los ríos se desbordaron y las calles empezaron a funcionar como canales. Y como en España todos los edificios tienen subterráneo, pues todo el agua se metió ahí, hubo muchísimos fallecidos, eventos hidrológicos extremos que deberían pasar cada 10.000 años, cada 5.000 años, pero ahora están pasando mucho más frecuente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O es efectivamente cambio climático o son eventos hidrológicos extremos? Lo mismo pasó recientemente en, 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 en Alemania. Sí, esto pasó en el 2023, creo, en el 2024. Miren, ciudades completas completamente inundadas. Y ustedes pensarán, no, eso pasa solamente aquí en Ecuador. Y no es así, sino a nivel mundial está pasando estos eventos, que son eventos hidrológicos extremos. Obviamente ellos tienen más tecnología. Miren el antes y miren el después. Vean cómo está completamente inundado. Ellos tienen tecnología obviamente mucho más sofisticada. ¿Por qué? Porque lo interesante de ellos es que tienen un modelo hidrológico hidráulico, o sea, acoplado, que les permite, mientras está lloviendo, hay sensores que miden esa lluvia. Inmediatamente esa lluvia es transformada a caudal. Con la información de los ríos, calculan los caudales de máxima crecida, pero todo va a ser algoritmo. Luego, con esos caudales, internamente el algoritmo hace la simulación numérica del tránsito de crecida del río y calcula cuánto se va a inundar. Y luego, inmediatamente, en fracción de segundos, ya tienen los resultados y mandan a los celulares un sistema de alerta temprana que evacúen la zona porque en 10, 15, 30 minutos se va a inundar con un nivel de 1 metro, 2 metros de calado de agua. Y las personas saben qué hacer. Pero todo es de ese momento. Llueve, esa precipitación la convierten en escorrentía, esa escorrentía la transforman en caudal, ese caudal lo transforman en una simulación numérica, esa simulación numérica la transforman en resultados de calado y velocidad, y con eso saben si se inunda o no se inunda la ciudad, e inmediatamente avisan a la población en tiempo real. Obviamente eso necesita unos algoritmos muy complejos para integrar y acoplar el modelo hidrológico y el modelo hidráulico a la par. Y muchos sensores, etcétera, etcétera, pero hay ciudades, hay países que tienen esos avances. Uno de ellos es Alemania. Y de hecho hay un ecuatoriano que trabaja en eso. Y de hecho dio una conferencia el anterior año en las jornadas de Ingeniería Civil y Ambiental de la Politécnica. Y es un tema súper interesante y extremadamente complejo porque las matemáticas detrás de eso son de alto grado, porque manejan, imagínense, toda la información en tiempo real. Y las computadoras también son muy poderosas para hacer todo ese procesamiento de la información en tiempo real. Es como tener un GHMS, un GRAS, un IBER, todo acoplado en un solo modelo, conectado con sensores de lluvia, medidores de nivel de calado de ríos, absolutamente todo. Me parece que es Samaniego, el investigador que estuvo, y está en la Universidad no sé si en Anchi o en alguna de esas, pero está en Alemania, y es ecuatoriano, y es brillante, o sea, la conferencia de él fue una de las mejores de las jornadas. Entonces, embalses grandes, energía a disipar alta, ¿sí? Gran cantidad de energía que debemos disipar. Inge, Sí, lo que es digitales, ¿el qué? temas de alerta temprana para inundación, tiene que ver con gemelos digitales, tal vez.
Claro, ahí trabajan con bastante gemelos digitales, con redes neuronales, con la parte ahora están integrando inteligencia artificial, pues ya todo está integrado en eso, en machine learning, en todo eso, sí. Es como la optimización de tuberías que se trabaja con digital twins, que son los gemelos digitales. Entonces, todo eso está integrado ya en el algoritmo. Pero es que es un modelo, es que es una barbaridad de modelo, porque engloba todito. Es que imagínense englobar desde la precipitación hasta la simulación numérica del río y ya con sistemas de información geográfica. O sea, todo lo que han visto de hidrología, modelación numérica, hidromecánica, todo eso en un solo código para que haga todo. Entonces llueve, calcula y les llega al celular, evacúa la zona que se va a inundar 50 centímetros o 1 metro. Y ya está, las personas saben qué hacer, a dónde ir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues si quieren ya les busco el artículo, no me acuerdo bien el nombre pero el apellido es Samaniego. Y es muy, muy importante esos sistemas que se tienen al día de hoy, o sea, ya en conjunto todo. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, tienen algo bastante parecido. Entonces, esto es lo que vamos a diseñar, la presa. ¿Ya? ¿La presa para qué? Para contener un embalse y obviamente este embalse me va a permitir generar una potencia. ¿Debido a qué? Al caudal y a la altura bruta que vamos a tener. ¿No? Entonces hay muchas configuraciones. Hay presas para grandes centrales hidroeléctricas o hay tanques de carga para pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces, primero diseñaremos la geometría de la presa y luego, después al final, la tercera semana, también veremos cómo diseñar tanques de carga para mini centrales, que básicamente es algo parecido. ¿Por qué? Aquí debo garantizar presión y caudal, o sea, el nivel energético y el caudal. Aquí pasa lo mismo. Aquí debo garantizar presión y caudal, sino que a una escala mucho más pequeña. ¿Ya? Entonces, como vimos al inicio, pues las grandes presas se clasifican según la ICOL. Y cuando una presa tiene una altura superior a 15 metros, ya pues se considera como una presa grande. O también si tienen estas características, cuando la altura está entre 10 y 15 metros, si la longitud de coronación es superior a 500 metros. ¿Qué es la longitud de coronación? Es esta parte. Esta parte superior que ustedes están viendo acá se conoce como la corona de la presa, la parte superior. Entonces, esta longitud es la longitud de la corona. Entonces, esta longitud es la longitud de coronación. Entonces, cuando esta longitud es superior a 500 metros, también ya se puede considerar como una presa grande. O si es que la capacidad del embalse es de 1 millón de metros cúbicos de volumen. Es decir, que este embalse tiene acumulado un volumen de 1 millón de metros cúbicos. También se considera como una presa grande. O si la capacidad de desagüe es superior a 2.000 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los vertederos de excesos, que son estos, en conjunto descargan más de 2.000 metros cúbicos por segundo, también se considera una presa grande. ¿Por qué? Porque ya son caudales relativamente grandes. Entonces, los vertederos de excesos funcionan cuando llueve mucho. Entonces, para evitar que el agua del embalse pase por la corona de la presa, que eso se conoce como sobrecoronación, que también se ha dado en muchos casos, entonces entran a funcionar los vertederos de excesos. Por eso se llaman vertederos de excesos. Todo el exceso de agua del embalse es descargado por este vertedero hacia aguas abajo de forma segura. Y obviamente aquí se debe disipar la energía para un proceso correcto de disipación como tal. ¿Ya? Y obviamente, pues, una consideración de una presa grande, pues ya quiere decir que debemos tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque debemos tener un especial cuidado por la magnitud del caudal y de la presión que podemos llegar a tener. Entonces, a pesar de que sea una presa pequeña o pareciera pequeña de 15 metros, el daño que puede llegar a tener es relativamente grande en caso de falla. Y generalmente las presas fallan o por una falla estructural, una falla sísmica y una falla hidrológica. ¿Por qué? Porque llovió tanto que no estaba diseñado la presa para eso. Y pues pasó el agua por encima de la presa y se llevó la presa. Que también ha habido casos documentados de ese tipo de fenómenos que se conocen como overtopping. Overtopping quiere decir, o sobrevertido, que este nivel llovió tanto que toda esta agua empezó a subir, a subir, a subir y ¡poc! Empezó a pasar por la corona de la presa. Ese es el overtopping.
Y hay presas que, sobre todo las de materiales sueltos, no soportan porque no están diseñadas para eso. Y se va la presa. Algo así pasó con la presa de Overville, creo que era Oroville. Sí, Oroville. Está de acá en California. No sé si escucharon esto, creo que fue en el 2021 o algo así. Entonces, miren cómo quedó. A ver, aquí. Este es el vertedero de excesos de la presa de Oroville. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que empezó a llover tanto que obviamente estaba funcionando el vertedero de excesos. ¿Ya? Normal. Ese es un funcionamiento normal. Llovía bastante, el exceso venía por el vertedero de excesos. ¿Ya? Pero ¿qué pasó luego? Pasó que hubo un problema en la base de este vertedero de excesos, que se cree fue por efecto de cavitación o por efecto de geología del suelo. Una de las dos. O cavitó o algo pasó con el cimiento o la cimentación del vertedero de excesos. Y se hundió, se fue para abajo. Y el agua empezó a irse por la ladera. ¿Ya? Entonces, este vertedero de excesos quedó inutilizado. Ya no se podía utilizar porque estaba socavando todo el talud. Todo esto es la presa, miren. Esta es la presa de tierra de materiales sueltos. Y se estaba socavando la base de la presa. Entonces, ¿qué pasó? Decidieron cerrar. Así quedó el hueco, miren. O bueno, ahí empezó. Así empezó. Entonces, decidieron cerrar las compuertas. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que empezó a seguir, o bueno, siguió lloviendo. Seguía lloviendo, seguía lloviendo, seguía lloviendo y ya no podían usar el vertedero de excesos. ¿Y qué pasó? Pues milagrosamente, y ahí sí se dice milagrosamente, ellos tenían un vertedero auxiliar que habían utilizado. O sea, ese vertedero, dijeron por ahí, pongámosle, pero nunca lo vamos a utilizar. Era un vertedero Krieger. Y era tal, ese nunca lo vamos a utilizar, que no había cuenco de disipación acá abajo. Simplemente era un vertedero y luego pues aquí era el talud natural de la presa. No había cuenco, no había nada porque dijeron no lo vamos a utilizar, no lo necesitamos. Bueno, resulta que como ya no podían descargar por aquí y llovía y llovía y llovía, decidieron que vaya el caudal por esta parte del vertedero de excesos auxiliar. Pero ¿cuál fue el problema? Que ese vertedero de excesos auxiliar no tenía que su respectivo cuenco de disipación de energía. Y vean, el agua empezó a pasar por este vertedero auxiliar, pero se empezó a llevar todo el talud. Y seguía lloviendo y seguía lloviendo. Y aguas abajo, pues ya empezaron a evacuar a todos los pobladores, porque obviamente esta es una presa muy grande. Y esto falla, obviamente por la rotura de la presa, porque al ser una presa de materiales sueltos es más susceptible de rotura, pues todo este volumen se va a ir de forma violenta aguas abajo. Y bueno, ya segundo, hay un documental de hecho, y vean cómo quedó al final. El vertedero de excesos completamente destruido. Y la otra parte, que es la del vertedero, este es del Krieger, vean, el auxiliar. Y vean, ya pasó y quedó todo destruido. También se llevó la vía, etcétera, etcétera. Y luego de eso, pues ya empezó, aquí se puede ver bien. Todo este vertedero auxiliar empezó a trabajar, a descargar el caudal que estaba limitado aquí porque ya no podían descargar acá. Y luego, pues, empezó a bajar la lluvia y ya, pues, se detuvo y el nivel del embalse empezó a bajar. Pero estuvieron así ¿a qué? Sí, a horas, exagerando, a 1 o 2 horas de que ocurra un desastre. ¿Y qué le salvó a este proyecto? Este vertedero auxiliar que pensaron que nunca lo iban a utilizar. Por eso es que no había ni cuenco disipador. ¿Por qué? Porque la rápida principal, el vertedero de excesos principal falló. Y si falla eso, miren, todo eso se llevó. Y si falla esto, ya no tienen más cómo descargar. Entonces imagínense acá, que falle los vertederos. Ya no hay a dónde descargar porque aquí ya el espacio es muy pequeño. Entonces el agua pasa por encima de la presa, eso se llama overtopping, y dependiendo la estructura de la presa, pues se puede llevar toda la presa. Entonces, pues son problemas relativamente grandes, ¿ya? Y si es todo lo contrario de lo que acabamos de decir, o sea, presas pequeñas de 10 metros, menor a 500 metros, menor a 1 millón de metros cúbicos, etcétera, 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 pues se conocen como presas pequeñas. ¿Ya? Entonces, según el USBR y el ICOL, recuerden que el ICOL es el organismo mundial dedicado al estudio de presas.
Y el USBR no es más que el United States Bureau of Reclamation. Nosotros a lo largo de la materia, pues estaremos trabajando con esas normativas, que son las más importantes a nivel mundial. Sí, son las normativas, pues, más importantes principalmente que solemos manejar. ¿Ya? Entonces, según esta clasificación, cuando una presa es baja, cuando es menor a 15 metros, una presa mediana entre 15 y 30 metros y una presa alta mayor a 30 metros, de forma muy general. Y también hay una categoría en función del riesgo que pueden representar las presas. Entonces, en este sentido, una presa de categoría de riesgo alto es cuando se producen pérdidas humanas o daños severos en infraestructura. Una presa de riesgo medio es que no hay pérdida directa de vidas humanas, pero hay daños importantes de infraestructura civil. Y una categoría de riesgo bajo son daños mínimos o económicos, pero menores, o sea, por ahí un puente o por ahí algo, pero muy escueto. Riesgo bajo. Son la clasificación del riesgo que puede generar. Por eso es que por ejemplo, aquí no es prioritario un estudio de rotura de presas. Aquí cuando ustedes diseñan una presa, nadie les va a revisar. No es, por ejemplo, cuando presentan los planos de una instalación hidrosanitaria, ¿no es cierto?, contra incendios y todo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí ustedes presentan los planos al municipio, les revisan y les mandan cambios. Y hay una normativa para eso. En cambio, cuando nosotros diseñamos una presa, no, nadie nos va a revisar cómo está la presa. ¿Por qué? Porque no hay una normativa y no hay un instituto regente que nos diga está bien o está mal calculado. Entonces, nosotros debemos tener los criterios necesarios para ver y diseñar este tipo de obras que son muy importantes. En legislaciones como en Estados Unidos y en España, ya por ley es necesario, si es que yo voy a diseñar una presa como diseñador, yo tengo que evaluar, por ejemplo, la rotura de presa. Obligatoriamente, tengo que hacer un modelo numérico de rotura de presa obligatorio y ver qué zonas se van a ver afectadas, cómo se va a ver afectado, cómo se va a distribuir la la crecida de la rotura de presa. Eso está reglamentado, eso está netamente reglamentado. Entonces lo tengo que hacer obligatoriamente como diseñador. Yo diseño esta presa, yo debo hacer una modelación numérica de rotura de presa para evaluar la crecida. Y también en España está también normado y reglamentado que hay que evaluar estructuralmente las presas en el caso de que al menos una vez en la vida útil de la presa el agua pase por encima, o sea, se produzca un sobrevertido. Entonces, eso nosotros tenemos que hacerlo como diseñadores, obligados allá. Acá no hay normativa y peor se va a pedir eso de hacer esos estudios complementarios, pero deberían hacerse. Siempre que diseñemos una presa pequeña o grande, siempre que debemos tener esas consideraciones. Siempre. Y no es difícil hacer una modelación 2D de una rotura de presa, no es nada complejo, pero nos ahorramos o nos garantizamos o al menos preveemos qué podría pasar. Acá no ha pasado mayor cosa con respecto a la de las presas, a excepción del desastre de la Josefina, pero eso no era una presa propiamente dicha, porque más bien fue un represamiento de agua producto de un deslizamiento geológico. Pero es necesario hacer este tipo de análisis, que en otros países son obligatorios. En España, en Europa, en Estados Unidos, es obligatorio hacer un análisis de estos. Acá en Ecuador, pues no tenemos qué, no tenemos ni siquiera una normativa. No hay una normativa que nos diga calcule así. Peor que nos digan compruebe esto, ¿qué pasa si se rompe la presa? Tomando en cuenta que Ecuador es un país sísmico por excelencia, un país con riesgo volcánico, un país con crecidas hidrológicas relativamente fuertes. Entonces, pues hay que tener esas consideraciones. Siempre hay que tener esas consideraciones, que son nuevas, relativamente nuevas. En otros países no son tan nuevas, pero al menos aquí en Ecuador sí son relativamente nuevas y un buen diseñador debería contemplar eso en sus diseños. ¿Ya? Y lo primero que nosotros hacemos para diseñar una presa es considerar un parámetro que se conoce como índice de esbeltez, que es este beta. ¿Y qué es el índice de esbeltez de la presa? No es más que la base dividido para el alto, el paramento de la presa. Entonces, si nosotros tenemos una presa
tenemos su base y tenemos su altura, nosotros vamos a tener una clasificación. Entonces, cuando la presa tiene un índice de esbeltez mayor a 1, son o serán construidas como presas a gravedad. Estas presas a gravedad pueden ser de materiales sueltos, de gaviones, de hormigón, presas RCC, que son las que están de moda, entre otros materiales. Cuando el índice de esbeltez está entre 0,6 y 1, son presas de hormigón ciclopio o también conocida como alivianadas o de gravedad macizas. Cuando el índice de esbeltez está entre 0,3 y 0,6, son las presas de arcogravedad. Y cuando el índice de esbeltez es menor a 0,3, corresponden a presas de arco puro o doble curvatura. Entonces, depende qué queremos diseñar. Y ese qué queremos diseñar está muy anclado a principalmente la geología del sitio. ¿Por qué? Porque la geología del sitio me va a decir, por ejemplo, si yo quiero, esta es una presa a gravedad. Una presa a gravedad es como un muro a gravedad. ¿Cuál es la característica del muro a gravedad? La característica del muro a gravedad es que el muro soporta el empuje del suelo. ¿Por qué? Por el peso propio del muro, ¿no es cierto? Por eso lo llaman a gravedad. ¿Ya? Pero lo mismo ocurre con una presa. Una presa a gravedad es lo mismo. El volumen es tan grande de hormigón que por sí sola o por el peso propio de la presa soporta el empuje hidrostático del embalse, porque aquí tenemos un empuje hidrostático. El embalse es un volumen de agua, entonces, ¿qué me está generando? Un empuje hidrostático. Y este empuje hidrostático, como ustedes bien lo saben, porque esto es hidráulica como les he decir a ustedes de la escuela, de cuarto semestre, me genera un empuje hidrostático. Un empuje hidrostático resultante. Entonces, el peso propio de la presa, porque es de gran volumen, soporta este empuje hidrostático, idéntico a un muro a gravedad. ¿Ya? Que en cambio, ¿qué pasa cuando tenemos una presa en arco? Cuando tenemos una presa en arco, ya no tenemos un volumen tan grande de hormigón. Ahora, ¿qué pasa? El empuje hidrostático, que sigue siendo en este sentido, va a ser transmitido hacia los márgenes donde está soportado la presa. O sea, hay una transmisión de esfuerzos del empuje hidrostático ¿hacia dónde? Hacia la roca del margen izquierdo y la roca del margen derecho. Pero obviamente para eso debemos tener una roca excelente, una roca de muy buena calidad, tipo A. Entonces, depende lo que nosotros queramos construir. Si yo tengo una geología mala en las laderas de la presa, no voy a construir una presa en arco. Si yo tengo una roca fracturada en esta zona, no voy a construir una presa en gravedad. ¿Por qué? Porque como es un volumen tan grande de hormigón con un peso gigantesco, se va a hundir. O necesito tener, ¿qué? Una cimentación muy fuerte, una cimentación muy robusta, o un cambio de suelo que va a ser muy costoso, o tendré que anclar esto con pilotes y se hace más costoso. Entonces, el acompañamiento del geólogo también es muy importante, del geólogo y del ingeniero geotécnico. Ellos son los que les dicen qué tipo de material se tiene y por ende qué tipo de estructura se puede llegar a hacer. ¿Ya? Entonces, lo primero, el índice de esbeltez. En función del índice de esbeltez, sabremos si es que es presa a gravedad, ta, 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 ta. Obviamente, la altura de la presa está anclado ¿a qué? Al nivel de inundación que yo quiero llegar a tener. Entonces, nosotros partimos de que tenemos aquí una topografía, aquí tenemos un cono, un vaso, que en perfil se va a ver algo como esto, en un perfil transversal, ¿sí? Si yo hago el corte, si yo hago el corte, voy a tener algo como esto. Y de acuerdo a esa altura de la presa que yo quiero, digamos que yo voy a tener esta cota la 1000. Y esta cota 1000, obviamente voy a inundar todo lo que esté en la cota 1000. Y la inundación se terminará cuando llegue a la 999, 998. Ahí se va a terminar el nivel de inundación. Entonces debemos tener hacer ese balance, que no sé si lo vieron en hidrología, pero este nivel del embalse
se determina justamente con un balance hidrológico de qué, de caudal que ingresa versus caudal que sale. O sea, hay que calcular el caudal que viene por el río y ver cuánto puede llegar a generar este nivel desde el punto de vista hidrológico. Con ese dato, ustedes determinan la altura de la presa para que no sea ni muy grande ni muy pequeña, que haya un equilibrio con la cota inundable que ustedes van a tener. ¿Ya? Entonces, lo primero, el índice de esbeltez. ¿Ya? Una vez que tenemos el índice de esbeltez, pues hemos visto que hay algunas clasificaciones. Entonces, ¿qué es una presa gravedad? Una presa gravedad es cuando ustedes tienen un volumen muy grande de hormigón. Y este volumen de hormigón tiene un peso, y este peso contrarresta el empuje hidrostático. ¿Cuál es el problema? Pues que necesitan un volumen gigantesco de hormigón. ¿Para qué? Para que tenga el peso necesario de soportar todo el empuje del embalse. Las de contrafuerte es una especie de hormigón, pero como alivianado. Entonces se van colocando contrafuertes cada cierta distancia. Y así se va alivianando todo ese bloque de hormigón, como es este caso de aquí, esta fotografía de acá. Entonces, aparte del peso del hormigón que van a tener, tienen este contrafuerte que genera una resistencia al empuje hidrostático. Igual que los muros a contrafuerte, exactamente idéntico. Las presas en arco, hay dos. Las de arco puro, que tienen doble curvatura, una curvatura acá y otra curvatura en X, o las presas que vimos que eran las de arco gravedad. Las de arco gravedad es una combinación entre las presas de arco y las presas de gravedad. ¿Cómo son estas? En la base son mucho más grandes y en cambio en la parte superior es mucho más pequeña, más o menos pues tienen algo como esto. Tienen algo así y tienen algo así. Y acá está el empuje del agua. Entonces, la corona es mucho más pequeña que la base. Estas son en arco gravedad. Conforme va subiendo, pues va disminuyendo el volumen de hormigón. Las de gravedad no, las de gravedad son triangulares, rectas. En cambio, las de arco son presas curvas. De estas, ¿cuáles son las que más se construyen aquí en Ecuador? Las de gravedad. Las de contrafuertes, pues hay muy pocas, y las de arco, pues hay solamente la de Paute. Y si es que construyen la de Cardenillo, nada más. Las que aquí se construyen principalmente son las presas de gravedad. Gravedad, ya sea de hormigón o ya sea de materiales sueltos. Y luego tenemos otras presas que se conocen como presas de escollera, también se conocen como presas de tierra y están construidas con materiales sueltos. Pero obviamente para evitar la infiltración se genera un núcleo interno impermeable que generalmente es con arcilla. Y en algunos casos también en la cara que está en contacto con el agua también se coloca una geomembrana impermeable o una capa de arcilla impermeable para evitar la infiltración del agua como tal. Y estas son generalmente las presas más comunes. Ahora, hoy en día, tenemos otras presas. Bueno, esas hablo luego, que son las de RCC, las Roller Compacted Concrete, que son las que están de moda, ¿ya? Entonces, las presas en arco, pues las presas en arco tienen una doble curvatura. Tienen una curvatura en la vertical y tienen una curvatura en la horizontal, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de estas presas? Es que obviamente tienen menos cantidad de hormigón, pero al tener menos cantidad de hormigón, el esfuerzo se debe transmitir hacia la roca que está en los márgenes donde está implantada o anclada la presa. Luego tenemos las presas a gravedad. Las presas a gravedad generalmente son triangulares o trapezoidales y en cambio la característica es que tienen mucho más volumen de hormigón, por ende deben generar un peso mucho mayor. Esto que ven ustedes aquí con 1, 2, 3, 4 son las galerías. Son las galerías tanto para la construcción como las galerías para el mantenimiento y operación de la presa. Aquí es donde entran los trabajadores para ya ir configurando la presa. Y luego aquí mismo es donde se instalan ¿cómo es? Los deformímetros, ese tipo de elementos, los sensores de nivel, de humedad, etcétera, etcétera, para ir monitoreando la presa.
a ver si se ha deformado, cuánto se ha deformado, si ha habido movimiento, no ha habido movimiento, hay sismógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo acá. Estas son las galerías de construcción como tal. Y la de materiales sueltos siempre son triangulares arriba y triangulares abajo. Las de gravedad son verticales arriba, paramento vertical, generalmente. La característica de los materiales sueltos es que obviamente no es de hormigón, sino en su totalidad son materiales seleccionados. ¿En función de qué? De las características que queremos tener. Y lo mismo, el empuje que nosotros tenemos del embalse del agua es contrarrestado con el peso propio de esa presa de materiales sueltos. Entonces siempre vamos a estar con esas características. Presas en arco, con doble curvatura, presas a gravedad, paramento vertical arriba, paramento inclinado abajo, y presas de materiales sueltos, paramentos inclinados a los ambos lados, aguas de arriba y aguas de abajo. Ejemplos de presas, pues por ejemplo tenemos el Toachi Pilatón. Este es un claro ejemplo de una presa a gravedad. Esta es una presa a gravedad. Aquí tenemos los dos vertederos de excesos para las crecidas y abajo tenemos los dos desagües de fondo para el vaciado. Ya vamos a diseñar el vertedero de excesos, vamos a diseñar los desagües de fondo y aquí también hay una rápida escalonada que también vamos a aprender a diseñar. Luego tenemos la presa de Agoyán. La de Agoyán también es una presa a gravedad. Aquí están los vertederos de excesos, este es el desagüe de fondo y aquí está el cuenco disipador de energía y aquí está también el cuenco disipador de energía. Otro ejemplo de una presa a gravedad, Manduriaco. Lo mismo, es una presa a gravedad. Este elemento de acá y este elemento de acá son los vertederos de excesos y estos elementos de acá del fondo son los desagües de fondo. Y aquí están las turbinas, porque esta es una presa, esta es una central a pie de presa. Claros ejemplos de presas a gravedad, de presas netamente a gravedad. Presas en arco, pues tenemos la única que tenemos aquí en Ecuador es la del proyecto Paute o la del proyecto Molino o del proyecto Paute Molino, como le quieran llamar. Y la presa se llama presa Daniel Palacios, porque obviamente es en honor al ingeniero Daniel Palacios, que fue el idealizador y el constructor de esta presa como tal. Y fue una de las primeras presas y de las más importantes, como les decía ayer. Entonces, la presa, propiamente dicho, la estructura se llama presa Daniel Palacios y es la única presa en arco que tenemos aquí en el país. Tiene unos vertederos de excesos extremadamente altos, casi verticales, miren, un desagüe de fondo con una configuración distinta. Es que esta configuración es tipo europea. O sea, esta configuración, como la ven, se encuentra mucho en la zona de Austria, de Alemania, de Italia, de Suiza, de la zona de los Alpes, de la zona del Tirón. Son configuraciones muy comunes allá. Entonces, esta presa tiene esas características. Por eso, pues, tiene esa importancia. Obviamente, esto se logra con una roca extremadamente buena en el margen derecho y en el margen izquierdo. Esto es un claro ejemplo de una presa a gravedad. Entonces ahí está el ingeniero Daniel Palacios. De hecho, hay un monumento en honor a Ingeniero, él. Sí, una pregunta. ¿La presa de Chanlu no es también de arco gravedad? me parece que sí. Me parece que es de menor altura, pero me parece que sí. Sí, esa no es tan grande, pero según se ve la Ajá, forma también sí, es de me gravedad. parece ajá, esa también me parece que sí es también en arco. Buena acotación. Ya. Y pues ahí está el ingeniero Daniel Palacios. La presa tiene una altura de 170 metros. Es la presa más alta del país. Hagan cuenta que estas presas tienen 40, 50, 60 metros de altura. ¿Ya? La presa de Paute tiene 170 metros de altura. Y la coronación, o sea, todo esto tiene 420 metros. Por eso fue la preocupación cuando fue el desastre de la Josefina, de que algo pueda pasar con la presa. Porque obviamente si esto llegase, o sea, toda la palizada que vino hacia y golpeó la presa de la rotura del dique artificial ¿cómo es? De la Josefina, todo esto golpeó a la presa. Entonces había la preocupación de que se rompa la presa. Y obviamente si esto se rompe, primero pues todo el desastre que iba a producir aguas de abajo. Imagínense 170 metros de altura de energía acumulada.
¿Qué pasó? Pues lo que sí se dañó fueron las turbinas. ¿Por qué? Porque como mandó toda la palizada acá, entonces pues todo, troncos, piedras, palos, casas, cultivos, todo eso fue a parar a la presa. Y obviamente para aumentar la capacidad de desfogue, abrieron también las turbinas y se llevaron la parte de las turbinas. Pero ahí fue ya una decisión ya un poco de política y un poco antitécnica. ¿Por qué? Porque de lo que dicen es que más o menos, a ver, espérense, creo que tengo aquí artículos. Este. Es uno que recién mandamos de rotura de presas con simulación en Iber. Y de hecho es una tesis de maestría como de ustedes, pero ya la estudiante ya se graduó y pues ya hicimos el artículo. Esto se hizo con Iber, la rotura de presa. Esperen que se carguen un ratito. Y ahí tengo las fotos justo del evento de la Josefina. Entonces, estas son de los, que digo, fotografías originales del evento de la Josefina. Espérense un ratito. Que es este de acá. Mire, esta es una fotografía original, verdadera. Entonces, ¿qué pasó? Esta parte de la montaña tapó el cauce natural del río y formó un dique artificial. Entonces empezó aquí a acumular agua, acumular agua, acumular agua, acumular agua, acumular agua. Entonces, de lo que dicen, ahí sí, no podría tener la certeza. Obviamente yo también era pequeño en ese entonces. De lo que un poco me han transmitido mis profesores es que en algún momento dado decidieron utilizar explosivos aquí, en el dique artificial, para hacer el desfogue. Entonces, pues como utilizaron explosivos, pues se produjo la rotura violenta y todo esto se generó la onda de crecida. ¿Y dónde fue a parar? Abajo, al sector de la Josefina. Entonces, toda la crecida, toda esa energía se convirtió en energía cinética. ¿Y qué pasó? Vino todo y se fue arrasando todo a su paso. Entonces, pues obviamente toda esta palizada, aquí se llevó casa, se llevó cultivos, se llevó absolutamente todo, fue a parar aguas abajo a la presa Daniel Palacios. Entonces, ¿qué pasó? De lo que me han comentado, porque obviamente yo pues no he estado en pleno conocimiento de eso, es que abrieron todas las compuertas, abrieron los vertederos de excesos, el desagüe de fondo y también las turbinas para que pase la palizada. Y obviamente eso ya no era un agua sin sedimentos, sin nada, sino era un agua, ya prácticamente era un lajar, porque era agua que tenía rocas, sedimentos, tenía palos, piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Y se cargó un poco la parte de las turbinas, de lo que un poco me han comentado. Pero soportó el embate y el golpe de toda esa palizada de la Josefina. Y ayudó una función de las presas también es que ayudan a contener las crecidas hidrológicas y las van descargando de forma controlada. Entonces, pues obviamente eso ayudó, esta presa ayudó a retener toda esa crecida y la fue laminando poco a poco también hacia aguas abajo. Si no, la desgracia hubiera sido mucho mayor si no hubiera existido esta presa como tal. Y esta presa pues tiene algunas fases. Se construyeron primero la fase A y se culminó posteriormente con la fase C por ahí por el año 2000, me parece. Y esta es una fotografía, asimismo, de la construcción de la presa. Esta es justo la zona del embalse. Y aquí están las galerías de toma de agua. Y estos son los vertederos de excesos. Entonces, pues, es una de las presas más importantes. Miren, una presa de este tipo se debe construir como los Legos. Van haciendo cubitos, ¿no es cierto? Y los van armando poco a poco. ¿Por qué no pueden hacerlo de una sola? Obviamente por el fraguado del hormigón. Cuando el hormigón fragua, desprende calor. Y si tienen muchísimo calor en un volumen tan grande, se van a producir generalmente fracturas muy, muy grandes y fisuras muy grandes. Entonces, pues obviamente eso a la larga daña el hormigón. Entonces, para evitar eso, se van construyendo como pequeñas dovelas, pequeños cubitos de Lego y van armando cada uno, cada uno, cada uno. Imagínense en el año 70.
Entonces, pues, por eso es lo que les comento que es una de las obras más emblemáticas de nuestro país. Obviamente esto se hizo con mano de obra principalmente francesa e italiana y todo el contingente nuestro ecuatoriano. Y de ahí salieron, pues, a mi criterio, pues, los mejores ingenieros de PRES. O sea, esta fue una escuela para todos los proyectos luego. Y generó una escuela de ingenieros geólogos, hidráulicos, estructurales, geotécnicos, topógrafos, hidromensores, que son los que miden los caudales en los ríos, hacen las batimetrías, etcétera, de muchísima calidad. Por eso es que los proyectos hidráulicos de ese entonces todavía siguen funcionando y seguirán funcionando y no han tenido ni una sola fisura, ni una sola falla. Estamos hablando de este proyecto que ya va a cumplir 50 años. Estamos hablando de Lagoyán, que también va a cumplir unos 40 años. Estos son nuevos, pero tanto el Pilatón como el Manduriacu fueron diseñados en los años 80 por el INESEN. Estamos hablando de este proyecto de casi 200 metros de altura de la presa y sigue funcionando y sigue soportando todo la demanda energética del país. Imagínense qué fuera si no tuviéramos el proyecto Paute. No tendríamos capacidad para todo el abastecimiento de la energía eléctrica. Entonces, son proyectos muy importantes y siguen funcionando. El primer proyecto hidroeléctrico que se hizo aquí en el país con el INESEN fue el proyecto Pisayambo, de Píllaro para arriba, en el Parque Nacional Yanganates, que era la primera presa de tierra, asimismo en los años 70. Y ahí está, continúa funcionando. 50 años y continúa dando energía a las parroquias de Tungurahua. Y ni una fisura, o sea, absolutamente nada. Entonces, hay presas de tierra, como hay muchas. La primera que se construyó fue la de Pisayambo. Son materiales sueltos porque no usan hormigón, en- simplemente son materiales seleccionados y generalmente con una cobertura impermeable. ¿Para qué? Para evitar, pues, infiltraciones o un efecto que se conoce como subfusión, que es que el agua se va permeando y va poco a poco formando unos pequeños tubos o canales, también conocido como tubificación. Y eso como que son como grietas, van fraccionando el terreno o el material y provocan la falla. Por eso es que se suele colocar pantallas impermeables como este delantal impermeable, mire, tanto para la base como la parte superior. Pero mucho de esto se ve principalmente en la parte geotécnica. Por eso es que el geotécnico es muy importante en todo proyecto, es extremadamente importante. Si ustedes van a hacer un proyecto hidroeléctrico, fijo el ingeniero geotécnico. ¿Por qué les va a decir? ¿Qué materiales utilizar? ¿Qué tipo de cimentación hacer? ¿Qué no hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Él es el que da la pauta de todo este tipo de diseños. Y ya luego se calculará. Pero quien les dice qué hay que hacer primero, ¿por qué? Porque es una interacción entre suelo y estructura. Y todo lo que tenga que ver con la interacción suelo-estructura es del ámbito de la geotecnia. Y luego tenemos otras presas que están de moda, y digo porque están de moda, porque han ganado gran notoriedad, son las presas RCC, que también se conocen como presas de hormigón compactado, o de rodillo, o de hormigón rodillado, o roller compacted concrete. ¿Y por qué han ganado gran notoriedad? Porque son mucho más rápidas de hacer. Como ven aquí, toca ir haciendo como Legos, cubitos, 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 y voy formando ta, 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 ta. Entonces eso lleva tiempo. En cambio, una presa de RCC se van formando como escalinatas. Entonces, ¿yo qué hago? Pues generalmente hacemos un escalón que tenemos. Aquí tenemos la base. ¿Y qué hacemos? Hacemos un primer escalón que se llama tonga, ¿ya? Y pasamos el rodillo compactado y esto se comprime. Inmediatamente hacemos la siguiente tonga o escalón. Compactamos. Inmediatamente la siguiente tonga y así sucesivamente. Entonces, el tiempo de fraguado, de secado y de resistencia máxima es muy bajo. Tienen un tiempo bastante bajo de resistencia máxima del hormigón. ¿Por qué? Porque estas tongas son de 30, 40 centímetros y se van compactando y se van secando muy rápido. E inmediatamente voy haciendo el resto de escalones. Por eso se llaman de hormigón compactado. Entonces, la ventaja de estas es que se construyen muy rápido. Y hace algunos años, más o menos unos 10 años, el limitante era la altura.
Estas presas generalmente alcanzaban sus 50, 60, 70 metros en el mejor de los casos. Pero al día de hoy, estas presas pues ya han alcanzado alturas de hasta 200 metros de altura. Entonces ya la altura ya no es delimitante y el proceso constructivo es extremadamente rápido. ¿Y cuál es la ventaja? Que en los mismos escalones pueden colocar el vertedero de excesos. Pero ahora, en lugar de ser un vertedero de excesos con salto en esquí, que ya vamos a ver como estos tres, ahora es un vertedero de excesos tipo escalonado. Y ahí tenemos las famosas rápidas escalonadas, que también vamos a aprender a diseñar. Entonces, estas, al menos en China, en Estados Unidos, se construyen extremadamente rápido. Y obviamente el costo es muchísimo menor. La resistencia es igual o superior. El vertedero de exceso ya no tiene que gastar tanto espacio, sino con la misma configuración del escalón me sirve como vertedero o rápida escalonada. Y son las presas que ahora últimamente se están utilizando, diseñando y construyendo. Entonces, hacen una tonga, inmediatamente pasa el carro rodillo, compacta, se seca, al siguiente día otra y otra y otra y otra, y así. Y son tiempos de construcción muy, muy, muy rápidos. Entonces, miren aquí. Pues cada escalón es una tonga. Entonces, ponen el hormigón, inmediatamente pasan los rodillos, compacta, se seca esto, y al otro día otra tonga, y otra tonga, y otra tonga. Entonces, son muy rápidos de construir, muy fáciles. No necesitan mayor tecnología. El fraguado es muy rápido. ¿Por qué? Porque tienen una área bastante grande en contacto con el aire. Entonces el fraguado es relativamente rápido. Entonces son presas que se utilizan mucho, no aquí como tal, pero sí en otros países, sobre todo los países que tienen eh, presas altas, como son el caso de China, el caso de mismo España, la parte de Estados Unidos, pues ahora se han inclinado por este tipo de configuraciones. Son mucho más baratas, representan un ahorro entre 25 y 50% a las presas estándar como las de gravedad, ¿ya? La velocidad de construcción también son 25% más rápidas de construir. Entonces, imagínense, 25% menos del tiempo de obreros, maquinaria, gasto, alimentación, vivienda, de todo un arsenal de trabajadores, ingenieros, etcétera. Entra más rápido a operar y por ende se genera ingresos mucho más rápido y con eso se amortiza más rápido la obra, no como una presa de gravedad, como aquí pasó, esta que se construyó en 12 años. Ahí ya no es rentable el proyecto. Entonces, mientras más rápido se haga, más rápido entra a funcionar y más rápido se recupera la inversión. Y el resto es ganancia. Los vertederos netamente pueden ser los mismos, o se puede utilizar los mismos escalones, como por ejemplo una rápida escalonada. Las resistencias del hormigón son similares a las que tenemos con las presas de hormigón normales, las presas de arco o las de gravedad. Y aquí obviamente no utilizamos encofrados. ¿Por qué? Porque en estas presas hay que encofrar. Todo esto hay que encofrar para hacer los cubos, los legos. Acá no. Acá simplemente vamos colocando una horizontal acá, otra horizontal acá y rellenamos de hormigón y compactamos. No hay que encofrar absolutamente nada. Luego al otro día se seca, se desmonta y se aumenta un piso y otro piso y otro piso y otro piso. Entonces son presas muy rápidas y muy eficientes en costos. Y obviamente, debido al menor consumo de cemento, se reduce también el control de la temperatura. Obviamente, el compactado, la acción de compactar ese hormigón provoca una mayor resistencia. No es lo mismo que yo haga un cubo de hormigón y lo deje secar así tal cual, y que gane su resistencia a los 28 días, que a ese cubo le compacte. Va a ganar mucho más resistencia. Por eso, la cantidad de cemento que se utiliza en estas presas es mucho menor y también mucho más barato. Y al tener menos cemento, hay menos desprendimiento de energía térmica durante el fraguado y por ende, menos riesgo de fisuras, etcétera, etcétera, etcétera.
Y pues básicamente es eso, pues es aquí colocar el hormigón de toda la vida y pasar con un carro rodillo. Aplanan eso y pues tienen su hormigón compactado con una mayor resistencia. Y esto en estado fresco, obviamente esto se hace en estado fresco. Ya, entonces aquí tenemos un resumen de los tipos de presas que nosotros vamos a tener. ¿En función de qué? Del índice de esbeltez. Las de gravedad, pues hay las de gravedad de concreto simple o concreto convencional, ¿ya? Generalmente son de hormigón armado, hay otras de hormigón ciclopio, pero mucho más pequeñas. Las alturas que se han registrado de gravedad, entre 30 y 300 metros. El costo es alto, porque obviamente es un hormigón de alta resistencia, es mucho hormigón, mucho encofrado, mucho mano de obra, etcétera. El tiempo de construcción es muy largo, porque obviamente hay que ir configurando esos legos que les digo, esperar que se sequen, luego ir, encofrar, otra vez fundir, esperar que se seque y así continuar. Requiere una cimentación robusta, obviamente, una cimentación bastante robusta por el peso. Pueden ser macizas, también pueden ser verticales, como hemos visto. ¿Cuál es el mecanismo estructural? Pues resiste el empuje hidrostático por el propio peso. Aplicación para valles y para una cimentación bastante buena, es decir, roca tipo A y puede ser una roca tipo B, pero con ya un tratamiento de las fisuras con inyección de hormigón o ese tipo de soluciones. ¿Qué tan resistentes son a los sismos? Pues presenta una resistencia media a lo que son la parte de resistencia al sismo como tal. Respecto a las infiltraciones, pues tiene un alto control de infiltraciones y tiene un mantenimiento bajo, porque no es, hay un hormigón en bruto y ya está, no hay que hacer mayor mantenimiento como tal. Pero el impacto ambiental es muy alto, pues por todo ese bloque gigantesco de hormigón de 50 metros en medio de la nada. Entonces es un impacto ambiental bastante alto. Las presas en arco principalmente son en concreto, son o se han registrado alturas de entre 60 y 250 metros. El costo también es alto porque obviamente necesitan una cimentación y unos anclajes a la roca bastante óptimos. El tiempo de construcción también es largo. Los cimientos pues, que se requieren son obviamente una roca muy buena. La forma es curva, como hemos visto. El mecanismo estructural es con transferencia de carga a los estribos laterales. Es ideal para valles estrechos, con roca firme, como es el caso de el Paute. Este es un valle muy estrecho, con roca muy firme, entonces presa en arco, valle estrecho, especial en ríos de alta y media montaña principalmente. Resiste a los sismos, pues muy bien, es alto. Infiltraciones también es alto. El mantenimiento es bajo, igual es un bloque ahí de hormigón, y el impacto ambiental también es alto. Las presas RCC es un concreto, pero ya la relación de cemento es más baja. Ya no se trabaja con un cemento mayor o una cantidad de cemento mayoritaria. Es la relación de agua-cemento ya es baja. Estas han alcanzado alturas de 20, 150. En China se registró una de 200 metros. El costo es bajo por todo el ahorro que tienen en material y en mano de obra. El tiempo de construcción es corto, es medio. ¿Requieren cimientos? Pues sí, pero mucho menor a las de arco. La forma estructural es similar a la de gravedad porque resiste por el propio peso, pero obviamente es por capas la configuración. En parte es ideal en sitios intermedios donde se quiere rapidez, es decir, ríos de media montaña, un poco de baja montaña. Resiste a los sismos medianamente. Control de infiltraciones medianamente. Mantenimiento es bajo porque igual tienen un bloque de hormigón ahí y el impacto también es medio. ¿Por qué? Porque obviamente es menos material, menos afectación, menos peso, menos cimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí podría decir como medio un poco también yéndonos al alto, porque a la final sigue siendo un bloque de 200 metros o de 100 metros en medio de la nada. Entonces, pues, tiene su afectación. Y las de materiales sueltos, que se conocen como de tierra o de enrocado, es tierra compactada. Las alturas han llegado a 200 metros, pero estas también pueden tener alturas pequeñas de 5 o 10 metros.
El costo obviamente es bajo porque es solamente tierra clasificada, el tiempo de construcción es bastante rápido, la cimentación es baja porque obviamente no tenemos tanto peso que soportar, la forma estructural es con un núcleo impermeable y a través de los taludes que son inclinados. El problema aquí es un poco la resistencia a los sismos, porque depende bastante el diseño. Porque obviamente estamos hablando de que el hormigón es un elemento rígido, pero la presa de materiales sueltos es un material o un bloque ya deformable. Entonces, pues, hay que analizar bastante bien la frecuencia del sismo que vamos a tener. La pega, por así decirlo, de los materiales sueltos son las filtraciones. ¿Por qué? Porque al tener material suelto el agua se va a infiltrar, entonces hay que tener principalmente las capas impermeables para evitar eso. El mantenimiento es alto, justamente por eso, porque hay que chequear las infiltraciones constantemente, porque eso es lo más peligroso en este tipo de presas. Y el impacto ambiental es bajo, porque Y esa obviamente parte se puede comprobar con sensores. sí, se colocan sensores, algunos, a ver, en algunos se colocan sensores de presión, en otros se colocan sensores de nivel y en otros se colocan sensores de humedad. Entonces, en función de esos sensores, pues se van viendo. Y los otros son los deformímetros, que es un poco cómo se va deformando el talud. En función de eso y de la humedad que registra esa zona, pues se va determinando cuánto de agua se ha infiltrado. Y con eso, pues, se toman medidas correctivas, como impermeabilizar más o corregir esa parte que está saturada de agua. Inge, y sensores IoT ultrasónicos he escuchado. No sé si sirvan para esta parte. ¿Ultrasónicos en qué sentido? Tipo radar. Depende de lo que queramos medir. Si queremos medir agua, pues obviamente sí van a funcionar, pero principalmente los sensores ultrasónicos sirven más para medir velocidades y por ende para medir caudales. Entonces, ¿por qué? Porque la onda, o sea, el ultrasonido funciona con una onda y esa onda tiene que chocar en un medio, que es el agua. Y luego esa onda debe regresar al sensor. Entonces, el tiempo que demora en chocar esa onda es la velocidad del flujo. Entonces, en este caso, más que eso, es tener sensores que me registren humedad, un punto de saturación de agua, presencia de agua, básicamente. ¿Pueden servir los de radar o incluso los tipo LIDAR? Sí, porque esos sí van a detectar la onda, el LIDAR va a ampliarse y va a rebotar apenas encuentre algo distinto. Y ese algo distinto justamente es agua que pueda haber ahí, un suelo saturado. O la frecuencia de la onda se va a comportar distinto en función de los materiales que vaya pasando. Entonces, si yo tengo el material suelto, ¿no es cierto? Tengo una frecuencia. Pero si yo ya encuentro agua, voy a tener otra frecuencia. Ahí sí puede funcionar ese tipo de instrumentación. Y el impacto ambiental, pues es bajo, porque obviamente no es hormigón, es suelo, es tierra, si bien sigue habiendo una afectación visual, una afectación al medio ambiente, a la biótica, etcétera, 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 pero pues es mucho más bajo. Lo mismo pasa con las presas cuando ya cumplen su vida útil. Entonces, imagínense que ya esta presa de Agoyán cumple su vida útil, digamos 70 años, por ejemplo, aunque son diseñadas para 50, 60 años, pero digamos que llega a sus 70 años, ¿ya? Luego de eso ya no se puede usar. ¿Por qué? Porque va a ser un peligro usarla, porque ya va a estar fisurada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a tener? Un bloque gigantesco de hormigón sin uso. Y eso es lo que está pasando ahora con muchas presas, que ya cumplieron su vida útil, ya no es recomendable técnicamente utilizarlas y obviamente están ahí, muertas, sin hacer nada. Entonces, todo eso es una afectación muy grande, tanto al cauce natural del río, al transporte de sedimentos y al medio ambiente, la parte social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si es que es una presa de tierra y ya cumple su vida útil, es mucho más fácil removerla. Por eso es que ustedes en un presupuesto siempre incluyen o se debe incluir la remoción de esa estructura después de haber cumplido la vida útil, que debe estar eso presupuestado. Porque si no, hay muchas presas, sobre todo en España y en Francia, que ellos empezaron a construir presas hace más de 100 años, que ya han cumplido su vida útil y están ahí, muertas, ya sin embalse, sin nada, sin generar, sin absolutamente, pero están ahí. Entonces es una contaminación visual al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también debe considerarse. Entonces en ese aspecto, las presas de tierra son mucho más fáciles de ser removibles
Y pues luego pues ya se puede volver a un estado no igual obviamente al original, pero una remediación va a ser mucho más alta que las de presas de hormigón, que tienen anclajes y ya han intervenido el talud, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es un poco la problemática principalmente ambiental de este tipo de estructuras y también social. ¿Por qué? Porque ustedes van a inundar de aquí para arriba lo que hay. Asentamientos, cultivos, haciendas, comunidades, como es, sitios arqueológicos, lo que hay. Entonces, obviamente, eso crea un impacto social también. Entonces, pues son un poco los pros y las contras de este tipo de proyectos que vamos a tener. Y luego, pues, hay una clasificación. Hay una clasificación que es la FEMA. En cambio, la FEMA, ¿qué es? Es la Federal Emergency Management Agency, que es la Agencia Federal de Manejo de Eventualidades o de Riesgos, etcétera, de los Estados Unidos. Entonces, hay un catálogo y hay manuales muy buenos de la FEMA para diseño. Entonces, de hecho, hay un manual muy bueno de la FEMA que es justamente para presas, que es libros, este de acá, Technical Manual Overtopping Protection for Dams. Todo lo que puedan encontrar para protección de presas está aquí y son justamente para overtopping, lo que les decía, sobrevertido. Entonces, aquí ya se prevé de que la presa va a funcionar con un sobrevertido. Y lo que hace este manual, que son, o sea, más que esto ya no hay, son los manuales ya más importantes del mundo. Este es del overtopping. Tienen aquí la presa, pero llovió tanto que el agua pasó por encima de la presa. ¿Y qué pasa? Pues hay daños y se han registrado daños. Y pues aquí creo que había unas fotos también interesantes ya que hay muchas investigaciones de cálculos para overtopping, vertederos, disipadores de energía, esto como que son aireadores ya vamos a chequear la cavitación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso aquí están unas ecuaciones que dedujo aquí están las rápidas escalonadas, que dedujo mi director de tesis del doctorado el profesor Castillo, están aquí. Y aquí está todo lo que para presas de gravedad, presas de tierra, todo lo que ustedes deben tener las consideraciones. Concrete dams, aquí está. Entonces miren, esto es el overtopping. Ustedes tienen su presa a gravedad, llueve tanto que el agua pasa por encima de la presa y la daña. Y se puede llevar la presa. Ese es el overtopping. Pero eso ya viene normado, como ven, ya hay un manual para evaluar eso en Estados Unidos. Esto es de la FEMA. Pero aquí obviamente no hay absolutamente nada. Entonces nosotros debemos regirnos a esto. Este es el overtopping. Y justamente las ecuaciones que yo les digo son estas, las del profesor Castillo. Las de Irving, que fue el primero que empezó a estudiar esto. Y está el jet break, que son las ecuaciones, está la de Oreni. Y en Rectangular Free Falling Jets, ahí está. Las de Castillo 2006, que son los estudios que él hizo allá en Cartagena, en España. Y son las ecuaciones, y este es el método paramétrico que también vamos a ver. Y esto era solamente una teoría. O sea, estas ecuaciones él las dedujo de forma empírica y obviamente no se sabía si funcionaban o no funcionaban. Y cuando yo hice la tesis, se comprobó que estas ecuaciones estaban bien. O sea, porque nosotros hicimos la parte experimental de eso. Y con medidas experimentales en un modelo físico en laboratorio se determinó que todas estas ecuaciones estaban bien, o sea, estaban bien, o sea, se usan para diseñar. Y ahí está la longitud de rotura, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las RCC, miren, las presas RCC, Roller Compacted Concrete. Entonces, pues obviamente son criterios que se usan en otras partes del mundo y que aquí poco a poco, pues la idea es ir cambiando eso. Y si yo mal no recuerdo, aquí había fotos de eventos reales que pasaron registrados, que deben estar por aquí. Bueno, esos son ejemplos de diseño, manual, modelos físicos. Me parece que aquí había aquí miren, por ejemplo, este es un overtopping, ¿ya? Ahí que dice, overtopping o de Gongontampa en 1976. ¿Ven? Aquí está la presa, ¿y qué pasó? Llovió tanto que ya no hubo vertedero de excesos que valga. ¿Y qué pasó? El agua empezó a irse por arriba de la corona de la presa.
Y esto es del ACE. El ACE es del American Society Civil Engineers, que es también otro organismo de los Estados Unidos. Son los organismos más importantes que hay en Estados Unidos. Este es el overtopping. Entonces, pues, allá está normado, allá hay que hacer los chequeos. Aquí están las medidas de protección, por ejemplo, para que en caso de que venga el overtopping, no me dañe la presa, ya sea con geomembranas o con la parte de protecciones, ¿cómo es? Con vegetación, ¿sí? Aquí está una presa RCC, ¿sí ven? Pues aquí están presas de gaviones también que se usan. Es una mezcla entre presa de gaviones y una escalonada. Pues, este libro es bastante bueno. Este es muy, muy, muy bueno para el diseño de lo que son presas como tal. Mire, igual, este es un evento de máxima crecida, ¿ve? Este es el overtopping. El agua llueve tanto que pasa, todo el nivel del embalse pasa por encima de la presa. O sea, no es suficiente el vertedero de excesos que se diseñó para 5.000, 10.000 años. Y son eventos que ya se han registrado a lo largo de todo el mundo. Por eso es que estas instituciones han reglamentado esto. Y pues al menos aquí en Ecuador, pues no tenemos eso. Entonces, esta es la FEMA. Esta es igual. Es otro organismo que da manuales. Hay otro manual también que es muy bueno, que es este de Energy Dissipators, que también lo vamos a ver. Esto, en cambio, es solo disipadores de energía. Y son manuales técnicos de... Esto no tiene costo, no tiene nada. Son manuales técnicos de libre acceso. Y este solo, en cambio, disipadores de energía. Todos los disipadores de energía habidos y por haber, que también vamos a ver. Entonces, eso es la FEMA, básicamente. Entonces, ellos tienen una clasificación. Entonces, igual, es una clasificación en función de la pérdida directa de vidas, la parte de pérdidas de infraestructura y afectaciones bajas. Entonces, la categoría de la presa puede ser alta, baja, tipo C, o mediana, tipo B. Y tienen una clasificación. A las presas de tierra las llaman TE, las de enrocado ER, las de gravedad PG, las de arco BA, las de contrafuerte CB, arco múltiple MB, hormigón compactado RCC y de materiales sueltos CFRD. Tienen una clasificación para las presas. Miren, por ejemplo, esta de acá. Vean, esta es una presa en Etiopía. Esta es la presa Tekese. Esa es la presa Tekese. Es con Z. ¿Ya? Y esta presa es una de las más grandes de allá, de Etiopía. Y ven, ¿qué pasó? Ahí está. Aquí estaban construyendo. Esta es una presa en arco. Y aquí están las dovelas que les digo, los bloques de Lego que van construyendo. Pero ¿qué pasó? Que obviamente, mire, vino la crecida. ¿Y qué pasó? Empezó a trabajar esto como un vertedero, cuando no era un vertedero propiamente dicho, sino simplemente el agua, como llovió tanto, desfogó ¿por dónde? Por donde tenía espacio, que eran estos dos bloques que faltaba construir. ¿Y se produjo qué? Un overtopping. Eso también es un claro ejemplo de un overtopping. O sea, la presa ni siquiera terminó de ser construida y ya vino un evento hidrológico extremo. Y vean, se produjo un chorro de vertido libre. Y este chorro de vertido libre, pues aquí en el cuenco de disipación y continuó. O sea, aquí no había ni siquiera el vertedero de excesos todavía, pero llovió tanto que obviamente empezó a trabajar estos dos bloques como vertedero de excesos y se formó estos chorros de vertido libre, que es como una cascada básicamente. Entonces, pues es eso. Son los eventos hidrológicos extremos. Recién, póngale en año 1, año 2 de construcción, de los 5 o 6 que normalmente debe demorarse un proyecto de estos. Entonces son eventos pues que ahora al día de hoy pues son mucho más significativos. Como les decía, o llueve demasiado o no llueve, simplemente no llueve nada. Entonces son eventos marcados, sequías extremas o inundaciones extremas. Entonces nuestros proyectos deben adaptarse a esos cambios, que también implican cambios reglamentarios, que en otras legislaciones como Estados Unidos y como España están ya normados, o sea, nos dicen qué hacer. Acá, como no tenemos norma, pues nos toca un poco apoyarnos en esas reglamentaciones.
Y bueno, luego ya tenemos ya la estabilidad de la presa, pues ya entraremos al cálculo propiamente dicho de la presa como tal, a diseñar la geometría de la presa.